Cordial saludo, mi nombre es Mildes Telerazo Carranza, doctorante del segundo semestre de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi intención investigativa se titula Inteligencias múltiples y competencias socioemocionales, un constructo teórico interpretado desde la fenomenología para comprender la educación emocional en los entornos de aprendizaje de la básica primaria rural. Esta presentación corresponde a la asignatura de bases epistémicas con el doctor José Acuña Eva. El fenómeno o problema para investigar. Teniendo en cuenta lo que afirma Vizquerra en el 2000, tanto la educación como la inteligencia emocional son fundamentales. Su propósito es optimizar y enriquecer los procesos de aprendizaje. La construcción de entornos de aprendizaje enriquecidos con climas escolares positivos, gestionando la regulación emocional y el desarrollo de competencias socioemocionales, esenciales para afrontar las dinámicas sociales. Los docentes de básica primaria de las instituciones rurales de Cincelejo y Tolú Viejo enfrentan múltiples situaciones disruptivas, conflictos y dinámicas emocionales que alteran el clima de aula. Por ello es importante la capacidad de los educadores para gestionar la vida escolar. Sin embargo, muchas veces su formación suele omitir el desarrollo de las inteligencias múltiples y las competencias socioemocionales, limitando la capacidad de gestión en el aula, afectando su desempeño y su práctica pedagógica. Unido a ello, las deficiencias estructurales y las condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes, como las privaciones afectivas, económicas y los hogares disfuncionales, generan escenarios críticos, evidenciando la necesidad de procesos formativos para responder con herramientas sólidas la formación emocional. El propósito general es generar un constructo teórico integrador sobre las inteligencias múltiples y las competencias socioemocionales que permita comprender y orientar la educación emocional en los entornos de aprendizaje de la educación básica primaria rural. En cuanto a los propósitos específicos, está develar los fundamentos teóricos sobre las inteligencias múltiples y la educación emocional y su relación con las competencias socioemocionales, con el fin de establecer un marco conceptual sólido que sustente la investigación. Discernir las prácticas pedagógicas y las estrategias didácticas utilizadas por los docentes rurales para fomentar la educación emocional en sus estudiantes, valorando su pertinencia y efectividad. Interpretar la influencia de los factores comunitarios, familiares y escolares en el desarrollo socioemocional de los niños de la educación básica primaria rural desde una perspectiva holística e integradora. Develar los fundamentos teóricos sobre las inteligencias múltiples y la educación emocional y su relación con las competencias socioemocionales, con el fin de establecer un marco conceptual sólido que sustente la investigación. Con respecto a los antecedentes, se tomaron de carácter internacional y otro nacional. Magna et al 2026 en el estudio Experiencia de docentes en formación en la aplicación de habilidades socioemocionales en contextos rurales educativos de Chile, con el propósito de comprender cómo las habilidades emocionales inciden en la práctica pedagógica en los entornos rurales. Se inscribe en el paradigma interpretativo al centrarse en la comprensión de las experiencias y los significados construidos por los docentes en formación durante el ejercicio educativo. En cuanto a las conclusiones, se resalta que la educación rural configura un escenario de alta exigencia que demanda del docente no solo competencias pedagógicas, sino también una sólida base socioemocional. En este sentido, la identidad docente se constituye a partir de procesos reflexivos, incluso desde la oposición de los modelos tradicionales caracterizados por el desgaste profesional y la distancia afectiva, así como las competencias emocionales se posicionan como un elemento esencial para sostener la calidad humana en el proceso educativo. Esto se relaciona con el estudio en mención porque resalta la importancia de fortalecer la formación en las habilidades socioemocionales, especialmente en los contextos rurales, donde estas competencias resultan determinantes para la gestión pedagógica, la construcción de relaciones significativas y la permanencia en la profesión. Asimismo, permite un soporte teórico y metodológico para investigaciones orientadas a comprender la educación emocional como un eje transversal en la práctica educativa, particularmente en los escenarios de vulnerabilidad. En el contexto nacional, Bateca 2024, en el estudio Constructo Teórico sobre las competencias socioemocionales para orientar el desarrollo académico de los estudiantes en educación básica primaria, con el propósito de comprender las habilidades socioemocionales, cómo inciden en la práctica pedagógica de los entornos rurales.
Entre los hallazgos se destaca la competencia socioemocional, entendida como la capacidad para gestionar emociones propias, para comprender las de los demás y actuar de manera adecuada en las interacciones sociales, como fundamentales para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. También muestra la necesidad de replantear las prácticas educativas tradicionales, incorporando de manera intencional la educación emocional como un eje transversal del currículo. Estas competencias favorecen no solo el aprendizaje, sino también la adaptación a contextos diversos, incluidos aquellos con características rurales o de mayor vulnerabilidad. Esta investigación guarda relación porque busca comprender la educación emocional como un componente esencial del desarrollo académico. Además, proporciona un referente teórico metodológico basado en la fenomenología para el estudio de las experiencias educativas, ya que orienta la construcción de propuestas pedagógicas centradas en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, develando la importancia de estas competencias en los contextos educativos rurales, donde el docente adquiere herramientas emocionales para afrontar las realidades complejas y promover procesos de aprendizaje significativos. Respecto a las teorías, Howard Gardner en el 2001 con las inteligencias múltiples considera que el desarrollo humano no puede reducirse a una única dimensión cognitiva, sino que se expresa a través de diversas capacidades que interactúan entre sí y se potencian en distintos contextos. Gardner sostiene que el desarrollo humano no puede reducirse a una única dimensión cognitiva, sino que expresa a través de diversas capacidades lingüística, lógica, matemática, espacial, musical, corporal, kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista, que interactúan entre sí y se potencian en distintos contextos. Se relaciona con el estudio porque desde esta perspectiva implica reconocer que cada estudiante posee un perfil único de habilidades y formas de aprender, lo cual exige que el docente actúe como un mediador y generador de ambientes pedagógicos que favorezcan la motivación, la autorrealización y la construcción de aprendizaje significativo. De este modo, la teoría sustenta la necesidad de integrar procesos socioemocionales y cognitivos en la práctica escolar, promoviendo relaciones saludables, entornos enriquecidos que contribuyan al éxito personal, académico y social. Rafael Vizquerra en el 2003 con la teoría de la educación emocional concibe la educación como un proceso formativo orientado al desarrollo integral de la persona, que trasciende lo meramente cognitivo para concluir o para incluir en una dimensión afectiva como parte esencial del aprendizaje. Plantea que este enfoque debe ser transversal en el currículo porque busca promover el bienestar personal y social, así como favorecer la convivencia democrática. Desde esta perspectiva, la educación emocional se convierte en un eje que articula la formación académica, la vida cotidiana con valores, integrando actitudes y habilidades que permiten afrontar los retos del entorno. Es decir, que las competencias socioemocionales permiten el reconocimiento, la comprensión, la regulación de las emociones, facilitando la interacción positiva y previniendo conflictos, favoreciendo la resiliencia. Esta investigación estará adscrita al paradigma interpretativo, porque busca comprender la realidad a través de los significados de las personas sobre la medición objetiva, comprendiendo los supuestos de las inteligencias múltiples y las competencias socioemocionales y de educación emocional de los docentes de básica primaria rural, desde sus experiencias y significados. Por tanto, es una realidad social y educativa. El enfoque cualitativo examina la densidad de los discursos, las experiencias, en una relación dialógica horizontal e intersubjetiva, es decir, guiada por los intereses pedagógicos. El investigador es intérprete que construye el sentido junto a los docentes. Mediante la reflexión participativa, la teoría emerge del contexto con la praxis hermenéutica y se valida en la resignificación de las experiencias de los mismos en el dato pedagógico. Con el método fenomenológico hermenéutico de Van Manen se comprenden las experiencias vividas desde la reflexión e interpretación de los relatos, siendo este proceso el escenario donde se da la resignificación de las mismas. El investigador aborda de manera empírica la formación. Al respecto, Castillo señala que las entrevistas conversacionales es un espacio abierto para narrar experiencias sin la rigidez de un cuestionario estructurado. Con la recolección de las narrativas y anécdotas se accede al sentido profundo de la vivencia de los docentes, seleccionados intencionalmente por la pertinencia experiencial, desde un sentido pedagógico y ético, dando respeto absoluto por su dignidad, con la resiliencia y la empatía, visibilizando la resignificación que dan en medio de las problemáticas que emergen en sus entornos laborales, social, familiar y las estrategias de afrontamiento en la cotidianidad rural, produciendo un conocimiento situado que servirá para guiar e implementar prácticas pedagógicas.
Los instrumentos que se implementarán serán la guía de entrevista abierta, las notas de campo, el análisis narrativo, el análisis triangulado, la categorización inductiva, la lectura hermenéutica, la reducción fenomenológica y la escritura reflexiva, integrando la descripción, interpretación y reflexión de los docentes rurales como fuente legítima del saber. Se buscan temas emergentes, conservando los existenciales, es decir, el aislamiento temático. En la confrontación dialéctica, el diálogo horizontal, usando los postulados de Gardner, Goleman, Vizquerra y Maslow como conceptos ordenadores para ver cómo la realidad rural desafía o enriquece la teoría universal. En el equilibrio entre las partes y el todo hermenéutica se vive como el círculo hermenéutico, contrastar el relato de los docentes, que son las partes, con la visión global de las instituciones rurales, que es el todo, para asegurar la credibilidad en la fusión de horizontes, el momento cumbre, donde la teoría formal y el saber se funden para dar vida a un concepto teórico emergente que devele la esencia pedagógica de la educación emocional rural, siendo comprensivo y un referente epistemológico propio para que la escuela rural transforme su práctica, demostrando que es posible cultivar las inteligencias y la resiliencia desde la riqueza del encuentro humano y el arraigo cultural. Muchas gracias.